¿Se escucha bien? ¿Estamos listos? Arrancamos. Bueno, chicos, buenos días. Vamos a hablar un poquito de las disciplinas que se enseñan en la Facultad de Ciencias Económicas. Generalmente cuando nos nombran, quienes no pertenecen a la facultad, dicen, ¿qué son las ciencias económicas? No lo tienen muy claro, es la Facultad de Economía, dicen algunos, donde se enseña economía. En realidad en nuestra facultad se enseñan muchas disciplinas, todas son útiles para las 3 carreras de grado que aquí se enseñan, que son licenciado en Economía, licenciado en Administración y Contador. Pero estas 3 disciplinas, Economía, Administración y Contabilidad, son las más importantes, pero también se enseña Sociología, Psicología, Historia, un montón de disciplinas. Hoy vamos a hablar de la contabilidad. Van a conocer brevemente de qué trata la contabilidad y en las próximas clases seguiremos analizando las otras disciplinas que se estudian en la facultad. Bueno, ¿qué es la contabilidad? La contabilidad es un sistema de información para la toma de decisiones de las organizaciones. Cuando hablamos de organizaciones estamos hablando de un concepto amplio, es decir, no solo las empresas, sino que pueden ser organizaciones que no busquen el lucro, pueden ser organizaciones públicas, privadas, todas ellas necesitan de la información contable. Este sistema de información, ¿cómo trabaja? Bueno, tiene un mecanismo a través del cual entrada, proceso y salida. ¿Qué tenemos como entrada, como insumo para generar esa información para la toma de decisiones? Bueno, el insumo va a ser toda la documentación comercial que ustedes conocen, que se manejan en los negocios, facturas, recibos, remitos, que los van a ir conociendo en las próximas unidades. Y también datos, información del contexto, por ejemplo, si subió la cotización del dólar, no está en ningún documento, pero es una información que a nosotros nos sirve como insumo. Posteriormente vamos a hacer un procesamiento de toda esa información y para ello van a necesitar conocer lo que llamamos el lenguaje contable. Ese lenguaje contable utiliza como herramientas básicas las cuentas. La palabra contabilidad viene de cuentas. Y a través de esas cuentas se va a procesar la información y lo que vamos a tener como producto de salida son los informes contables, de los cuales el informe contable que ustedes más conocen, que habrán escuchado nombrar, es el que se llama balance general. Cuando hablamos de esa información para la toma de decisiones, ¿a quién les sirve la información contable para tomar decisiones? Hay usuarios internos y usuarios externos. Usuarios internos son los que pertenecen a la organización. Por ejemplo, los socios, los accionistas, los gerentes, los directores que tienen que tomar decisiones respecto de esa información. Por ejemplo, nos enteramos que la sucursal Paraná está vendiendo poco y bueno, a lo mejor decidimos cerrarla o decidimos instalarla en otro lugar. Es decir, esa información es el punto de partida para decisiones que le permiten, la idea es mejorar las condiciones de esa organización. Y también usuarios externos. La información contable le interesa al Estado para saber, si seguimos con el tema de las ventas, cuánto vendimos y cobrarnos los impuestos. Le interesa a los proveedores para saber si nuestra empresa anda bien y nos van a vender financiado a un plazo mayor porque somos confiables, porque nos va bien y vamos a pagarle. También a nuestros clientes, porque quieren saber si nos van a comprar a nosotros y les vamos a entregar la mercadería en tiempo y forma, si vienen bien los números de nuestra empresa, de nuestra organización, etcétera, etcétera. A muchos usuarios esa información contable les permite tomar decisiones. Nosotros siempre nos comparamos con los periodistas. Vieron que así como hay periodistas especializados en espectáculos, en sucesos policiales, en deportes, bueno, nosotros somos periodistas porque trabajamos con información. Vieron, si ustedes a la mañana prenden el noticiero y les dice que hay 10 grados, bueno, van a salir con una campera seguramente. Esa información les permitió tomar decisiones. La contabilidad actúa de la misma manera. El tema es de qué informamos nosotros. No informamos cualquier cosa que pase en las organizaciones.
Por eso lo importante es que sepamos que nosotros informamos acerca del patrimonio de las organizaciones. Si nos comparáramos con un biólogo, por ejemplo, que en el microscopio pone una hoja de una planta, un insecto, nosotros ¿qué ponemos en el microscopio? ¿Cuál va a ser nuestro objeto de estudio? El patrimonio de las organizaciones. Y lo vamos a comparar en distintos momentos de medición. Si el patrimonio con el que hicimos la última medición es menor que el patrimonio de la última medición, el patrimonio de cierre, lo llamamos, la diferencia se va a llamar resultado positivo o como ustedes lo conocen vulgarmente como una ganancia, es decir, ese patrimonio se agrandó respecto de la última medición. Y si el patrimonio se contrae, es decir, tenemos en la última medición un patrimonio más pequeño que el de la medición anterior, en ese caso tendremos lo que se dice un resultado negativo o comúnmente una pérdida. Por lo tanto, nuestro objeto de estudio, lo que nos interesa a nosotros es medir el patrimonio de las organizaciones, es lo básico. También manejamos otras informaciones que ustedes ya las van a ir conociendo más adelante. Ahora bien, ¿en qué periodo informamos? Si nosotros esperamos a que la empresa, una empresa que dura 10 años o a lo mejor una que pasa de generación en generación, de los abuelos a los hijos a los nietos, para medir cómo le fue cuando ya termina la vida de la organización, no nos va a servir de nada esa información para tomar una decisión importante. Lo bueno, siempre hablamos de que la vida de las organizaciones la podemos comparar con una semirrecta. Conocemos cuál es el momento del origen, que es el día en que se juntaron los socios fundadores, la fundaron, hicieron el contrato social, pero no sabemos cuándo va a terminar. Nadie el día, salvo que sea una unión transitoria de empresas o algún tipo de organización de ese estilo, nadie el día que crea una empresa dice esta empresa va a durar 10 años, 20 o 90. Entonces, por eso la comparamos con una semirrecta, que ustedes la conocen de matemática. Lo que pasa es que hacemos divisiones artificiales en distintos periodos de la vida de esa organización y hacemos un parate y un monitoreo, una evaluación de cómo le está yendo. ¿Para qué? Para que en el próximo periodo ya podamos ir tomando decisiones correctivas que mejoren el futuro de esa organización, ¿sí? Entonces, ese periodo, una de nuestras grandes aliadas y que es otra disciplina que se estudia en la facultad, es la informática. Desde que la contabilidad trabaja con sistemas informáticos se pueden tener informes en periodos mucho más reducidos. Antes era impensable un balance que tenga una vida útil inferior al año. Hoy las empresas grandes tienen balances trimestrales, balances mensuales, y todo esto es posible gracias al procesamiento de todos estos datos de manera informática. Antes era todo manual. Entonces, la idea es que esa información nos tiene que servir para tomar decisiones correctivas y que la organización cada vez logre mejor los objetivos que se planteó en el momento de su fundación. Decíamos que el elemento de estudio de la contabilidad es el patrimonio. Ese patrimonio tiene dos grandes componentes. Los componentes positivos, los que nos gusta tener en el patrimonio, se los denomina activo. Estas son todas convenciones que vienen desde hace muchísimos años. La contabilidad es muy antigua, fue creada en el año 1494 en el Renacimiento por un matemático, por eso van a ver que hay muchas fórmulas matemáticas. Era un fraile franciscano que era matemático. Entonces, el activo son los elementos positivos, los bienes y los derechos, lo que todos queremos tener en el patrimonio. Y en el pasivo están las deudas, los elementos negativos, los elementos que restan. De la diferencia entre los elementos positivos, es decir, activos, y los elementos negativos, pasivos, surge lo que se llama el patrimonio neto. Si nosotros analizamos en el momento t igual 1, volviendo acá al periodo, es decir, cuando se funda la organización, en la igualdad que aparece en ese momento, el único componente que va a tener el patrimonio neto es el denominado capital. Esa es la inversión de los socios en el momento inicial. La empresa empieza a funcionar, esto es lo que llamamos la empresa en marcha, empieza a funcionar y nunca más para hasta el día que decidimos bajar la persiana. Y como ese capital es una constante, ese capital es el que aparece el día del contrato social, los socios aportaron 1 millón de pesos y no se cambia,
Cualquier variación que haya en el activo o en el pasivo, dado que esto es una constante, va a repercutir, como esto es una igualdad que tiene que cumplirse siempre, en un resultado positivo o negativo, ¿sí? Esta igualdad, que si hacemos pasaje de términos, nos queda que el activo siempre va a tener como objeto de financiación el aporte de los socios llamado capital, el endeudamiento, le pedí prestado dinero a alguien, o resultados positivos de periodos anteriores que se reinvirtieron. Esta, y para redondear, es la mayor arma que existe contra lo que ustedes habrán escuchado, el lavado de dinero, la evasión impositiva, actividades ilegales, porque nadie puede tener ningún elemento en su activo que no tenga un justificativo, es decir, que haya surgido de un aporte de los socios, de endeudamiento o de resultados positivos de periodos anteriores que se reinvierten. Así que esta llamada igualdad dinámica es la base, siempre tiene que cuadrar, ¿eh? Y ustedes entenderán en todas estas noticias que están escuchando, que seguramente con gente que hace actividades ilegales y demás, el principal problema es que no les cuadra la igualdad dinámica, ¿sí? Bueno, hasta aquí dimos las bases de la contabilidad, para qué sirve, cómo trabaja, cómo procesa. Más que nada el trabajo del contable está en esta parte, en procesar esa información y elaborar esos informes. Y en las clases siguientes iremos viendo cómo trabajan, en qué consisten las otras disciplinas que se estudian en la Facultad de Ciencias Económicas. Bueno, espero que les interese y seguimos en la clase siguiente. Saludos para todos.